Buenas tardes, profesora. Hola, soy Diana y les saludo desde la ciudad de Lima. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de secundaria. Gracias a la modalidad virtual del Colegio SANE, puedo visualizar mis clases desde mi teléfono móvil. De esta manera también se me facilita el poder trabajar al mismo tiempo. Gracias a esto, yo también puedo forjar un mejor futuro y continuar con mi formación universitaria. Mi nombre es Horacio Pérez Peña, soy de la comunidad de Mayapo, estoy estudiando en SANE, gracias al Colegio SANE estoy terminando mi secundaria quinto año. Estudia el Colegio SANE y termina tu secundaria para continuar tu carrera. Mi nombre es Mayra Flores Cruz, vengo de la región Piura, vengo cursando mis estudios secundarios a mis 40 años, ya que no tuve la oportunidad en mi niñez, siempre tuve el anhelo de seguir estudiando y a mis 40 años encontré la oportunidad para estudiar desde mi casa en forma virtual y a distancia en el Colegio SANE. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso de Buenas comunicación. tardes, profesor. Domingo, Tardes, profesor. domingo 8 de marzo del año 2026. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Esperando que estén pasando un día bonito, sobre todo las damas, porque hoy día se celebra el Día Internacional de las Mujeres y seguramente pues en casa le están, pues no sé quién, papá, mamá, bueno, mamá no creo. Papá puede ser hermano, no lo sé, el esposo, el novio, etcétera, etcétera. Le están engriendo el día de hoy. Reitero que estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres, que se celebra en este caso todos los 8 de marzo, y hoy día pues cae esa fecha importante en el calendario cívico. Y pues igual para nosotros, y pues que estamos acá imbuidos en el campo académico, no tenemos feriado, siempre continuamos con las actividades en forma normal. En este caso, este segundo bimestre vamos a desarrollar en este horario, domingos de tarde, y seguramente vamos a desarrollar este marzo, todo marzo, las 4 semanas vinculados netamente a las actividades que corresponden pues a lo que es el tema de comunicación. ¿Correcto, chicos? Solamente algunas indicaciones generales, ya saben ustedes, porque ya hemos llevado el primer bimestre. La recomendación tema 1 es atender la clase, hay que atender la clase, chicos, señoritas. Es importante que tú como estudiante pongas en práctica el tema de comprensión oral. Hagamos ese esfuerzo de atender la clase y obviamente esto tarde o temprano va a ser beneficioso y provechoso para ustedes. Tema 2, hay que tomar apuntes. Siempre en casita debe ser un cuaderno de apuntes, un cuaderno de notas en la cual puedes tomar apunte la parte más importante que tú consideres pues necesario, ¿no? Y tema 3 y por último es la participación en clase. Siempre les voy a pedir y le voy a seguir inculcando el tema de empoderarnos, ser chicos así bien empoderados, sin temor del qué dirán, del que si dije así o así, qué van a decir de mí. Olvidémonos de eso. Siempre vayamos por el camino de que ustedes son protagonistas de sus aprendizajes y en ese proceso seguramente va a haber pues errores y aciertos, como en todo en la vida. Así que no tengan ese temor algunos tienen temor de hablar y no. Recuerden, y siempre voy a decir a ustedes que hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo, leer se aprende leyendo. No hay otro camino. Entonces, si vamos en ese camino, vamos a cumplir las competencias comunicativas del área
de comunicación. Muy bien, chicos. Dicho esto, vamos con lo establecido. Recuerden, queridos estudiantes, en este caso, algunos de ustedes que ya tienen amigos, familiares, quizás ustedes mismos también pueden matricularse en el mes de marzo. Hay una oferta en este caso. Los que participan los que se matriculan en marzo, participan en los sorteos que va a ser 2 laptops, 2 celulares y 2 tabletas. Esta promoción solamente es para los que se matriculan en el mes de marzo. Reitero, pueden invitar amigos, familiares, ustedes mismos también, matricularse para el siguiente grado en ese marzo y participan para el sorteo que va a ser el día 9 de abril. ¿Correcto, chicos? Vía Facebook y en este caso TikTok, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahora sí con nuestro tema, queridos chicos, el tema que nos convoca en esta tarde. Ya no vamos a olvidar de lo que era teoría literaria, nos vamos a ir a lo que es ahora literatura en tal, como tal, ¿sí? En el primer trimestre hemos hablado un poco de lo que era literatura, hablamos acerca de, en este caso, textos literarios, no literarios, hablamos de prosa, verso, hablamos de géneros literarios, hablamos de especies literarias, hablamos de figuras literarias, que un poquito ya nos hemos formado una idea de lo que son, en este caso, de lo que es teoría literaria. En este bimestre, básicamente, vamos a platicar, aparte de gramática que vamos a ver las últimas semanas, vamos a platicar de literatura española. Ya, chicos, literatura española en este bimestre que lo vamos a desarrollar. Muy bien, dicho esto, vamos acá. Dice la pregunta, ¿qué observas en las imágenes? Acá tenemos 2 imágenes, ¿cierto? ¿Alguien me puede describir? Descripción es lo que ustedes están viendo. ¿Qué están viendo en esta imagen? ¿Alguien me podría apoyar? ¿Me puede ayudar? A ver, ¿quién es el estudiante que me apoya con la descripción? A ver, Luz. Buenas tardes, profesor. A un niño con su papá que están haciendo sus cosas, que su papá, un padre es de color blanco, el otro es color canela, están sentados en una mesita. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiere opinar? Más que opinar es describir. Describir es lo que están viendo. ¿Qué ven ustedes? Vamos, chicos, chicas, no tengan temor. Repito, no tengan Profesor, temor buenas de... tardes. Hola, Joan. En la segunda foto parece que el señor lo está matando, parece. O lo está afeitando, creo. Ya, muy bien. ¿Y el niño qué crees que está haciendo? El niño que está detrás del Creo barbero. que le está robando sus monedas o algo. Muy bien, Joan. Gracias, hijo. Correcto. A Jennifer. Yeiner. Ay, disculpa, hijo. Yeiner. ¿Qué puedes opinar, Yeiner? Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho, hijo. Te escucho claro y fuerte. Lo que yo logro ver es a una persona mayor y a un niño. Y la persona mayor está sosteniendo una jarra, al parecer de barro, y el niño pareciera que lo está ayudando a pintar. Muy bien. Gracias, Yeiner. María, ¿algo más que puedes añadir tú? María Vargas. Profesor, buenas tardes. En la primera imagen, bueno, lo que yo creo que es un anciano o puede ser como una persona, ¿cómo decirle? Parece que el niño le está haciendo algo malo a ese señor. Le está como que, no sé, ayudarle a contar no está. Parece como que le quisiera como robar lo que tiene en la jarrita. O será un señor como que no puede ver porque tiene su bastón. Parece como una persona, ¿cómo decirle? ¿Cómo le explico? Una persona que está pidiendo limosna, puede ser, y el niño como que le quiere robar. Muy bien, gracias, María. Gracias, hija. Profe, nuevamente. A ver, Joan, te escuchamos, hijo. En la primera foto creo que el señor es ciego y el niño, creo que hay vino dentro de ella. Y el niño se le está robando con un tubito o algo, lo que está dentro del jarrón. Muy bien. Gracias, Joan.
Muy bien, chicos. Creo que por ahí. Nicole, ¿algo que quieres añadir? Creo que le está afeitando, no le está queriendo matar, creo que se está afeitando y en eso el niño está aprovechando en robarle. Y en el Ujú. otro lado creo que el señor es ciego y bueno, para que no se dé cuenta está tomando algo con un sorbete. Muy bien, Nicole. Gracias, hija. Muy bien. Creo que la mayoría, poquito a poquito, hemos ido dando en el, como dicen, en el clavo, ¿no? En el blanco del asunto. Sí, acá como podemos ver en las dos imágenes encontramos algo singular, que es, encontramos dos niños. ¿Podrían ser los mismos? Pues podría ser, pero en ambos casos, como podemos ver, están cogiendo lo que no es suyo. Como dijo ya vuestro compañero, compañera, en la primera imagen vemos a un anciano, parece ciego, deducción, ¿por qué? Porque va con un bastón, ¿no? Si alguien va con un bastón es porque está ciego o algo, tiene alguna dificultad en su extremidad inferior y eso aprovecha, o podemos decir que está como dormido, y eso aprovecha que este niño se esté absorbiendo algo con un sorbete, ¿no? Subido sobre esta banca. En el otro sí, como dijo vuestra compañera, es un barbero, porque profesor, ¿cómo sabe que es barbero? Puede ser que esté cortando el cuello, le está degollando. No, por aquí acá ves en el piso, ves pelitos, no pelos. Y ahí aprovecha ese niño para coger algo también que no es suyo. ¿Sí? Muy bien, por ahí creo que nos hemos dado en clavo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de ese tema en esta sesión. Vamos a hablar en este caso, en primer orden, del contexto histórico de lo que es el siglo de oro español, ¿ya? El siglo de oro español. Cuando hablamos del siglo de oro español, vamos a hablar siglo XVI, siglo XVII de España y toda Europa, ¿ya? Siglo XVI, siglo XVII. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Acá dice, como aspecto que se suscitaron en el siglo XVI y XVII, va a existir la expulsión de los moros en España. ¿Sí? Expulsión de los moros en España. Cuando hablamos de los moros, hablamos y entendemos de los musulmanes. ¿Ya? Los moros son los musulmanes, los árabes. Ahora seguramente por la televisión, las redes sociales se han enterado que hay una guerra entre Estados Unidos unidos con Israel, se están enfrentando a Irán, ¿cierto? En este caso, Irán y otros países más del Medio Oriente son países musulmanes. Y se supone que estos musulmanes obviamente no siglo XVI, XVII, sino antes, 12, 13, un poco más antes, conquistaron y tuvieron por dominio países europeos como España. Y en el siglo XIV, siglo XV, los españoles van a expulsar a los moros, a los musulmanes de su territorio. ¿Sí? Eso es importante que sepamos. Ustedes dirán, pues, profesor, ¿qué hubiera pasado si no hubieran expulsado a los musulmanes? ¿Saben qué hubiera pasado, chicos? Era muy probable y muy posible que el descubrimiento de América, luego la conquista, posiblemente quienes hubieran conquistado hubieran sido los musulmanes, no los españoles como tal del Reino de Castilla, que hablaban castellano, sino los musulmanes, probablemente. Bueno, quedamos en el tema de la posibilidad, ¿no? ¿Qué más? Tenemos en este caso la primera gramática española que se va a escribir. Recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, ¿sí? Ciencia que estudia la lengua, y eso hay que tener muy en cuenta. También en esta etapa se desarrolla el descubrimiento de América, ¿sí? Descubrimiento de América en 1492, ¿sí? En la cual, pues, los españoles van a buscar navegantes italianos para buscar nueva ruta para comercializar en este caso, con el Oriente, específicamente con la India, ¿cierto? Y por ende podemos ir en este caso, gracias a su imperio colonial, España, chicos, España se convierte en la potencia mundial, se convierte en potencia mundial porque tuvo varias colonias en América, sobre todo Hispanoamérica, también en Asia y parte de África, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando hablamos del siglo de oro español, queridos estudiantes, vamos a entender en este periodo, o se denomina así, al siglo de oro, ¿no? Al periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII.
Ya, chicos, siglo XVI, siglo XVII. Es el siglo de oro español. ¿Correcto? En los cuales la literatura española alcanza su mayor desarrollo y esplendor. Ahora, en el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento y en el siglo XVII se desarrolla el Barroco. Ahora, reitero, queridos estudiantes, ¿por qué se llama siglo de oro? Eso tengan en cuenta muy claro ustedes. Se llama siglo de oro porque en España surgieron un cúmulo de escritores muy importantes, muy notables, muy connotados, que irradiaron al mundo occidental con sus obras y sus textos literarios. Y por eso se llamó este periodo de 2 siglos, XVI y XVII, el siglo de oro español. Reitero, el siglo XVI el Renacimiento y el siglo XVII el Barroco. Ahora, cuando hablamos del Renacimiento, su mismo nombre dice re quiere decir volver, nacimiento, nacer, volver a nacer. ¿Sí? Es el Renacimiento, volver a nacer. Ahora, profesor, ¿volver a nacer a qué? Volver a nacer de las culturas grecolatinas, de las culturas antiguas. Recordemos, chicos, que entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, que duró en este caso 10 siglos, Europa estuvo bajo la vigencia de la época medieval. ¿Ya? Eso tengamos muy en cuenta, muy claro. La época medieval se desarrolla desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. 1000 años, 10 siglos. En ese periodo medieval, recordemos de que las ciencias, las artes, la cultura en Europa quedó relegada, quedó postergada, quedó olvidada. ¿Por qué, profesor? Porque en esa etapa, en la época medieval, la iglesia jugó un papel importante y simplemente aquel que no obedecía los cánones de la iglesia se le consideraba hereje y se lo mataba, se lo quemaba vivo, le quemaban vivo. Por eso para muchos esta época medieval es la etapa más oscura que tuvo la humanidad, porque no se desarrolló ni en ciencias, ni en artes, ni nada, quedó ahí postergada. Por ejemplo, un ejemplito nomás para que tengan en cuenta, ¿no? Sabemos que en la época medieval los hombres que desarrollan este pensamiento decían que la Tierra era cuadrada, era plana, era inmóvil, y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. Digo, incluido el Sol, no la Tierra, incluido el Sol. Es la teoría geocéntrica, geotierra. Se consideraban estos hombres medievales de que el centro del universo era la Tierra. Y la Tierra cuadrada, plana, inmóvil, así como un papel. Y todo lo que no estaba de acuerdo con esa teoría simplemente le consideraban hereje y lo quemaban vivo, lo mataban. Hubo un astrónomo, en primer orden, un astrónomo italiano, Galileo Galilei, que dijo que el universo, el centro del universo no era la Tierra, sino que era el Sol. La teoría heliocéntrica, helio es Sol, ¿no? La teoría heliocéntrica. Y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra, y que la Tierra no era cuadrada ni plana, sino era circular, como una esfera. La Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó y lo dijo: mira, ve, si tú sigues con tu teoría heliocéntrica, te vamos a quemar vivo. Estás a tiempo de rectificarte y tienes que decir que es geocéntrica. Bueno, pues este astrónomo dijo: bueno, por mi vida será así. ¿Qué voy a hacer? Y le perdonaron la vida. Hubo otro astrónomo alemán, Jerónimo Bruno, que dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol. En torno al que giraban los planetas, incluido la Tierra. La Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó y le dijo: bueno, tu vida, tu muerte, si tú quieres vivir, tienes que seguir con la teoría geocéntrica. Y él dijo, pues en aras de la verdad, me quedo con mi postura, la teoría heliocéntrica. Y por defender su idea fue quemado vivo. Y se considera a Jerónimo Bruno como uno de los mártires, o el mártir, el primer mártir de la astronomía moderna. Es el padre de la astronomía moderna. ¿Sí?
Entonces, el Renacimiento obviamente se va a ir contra la época medieval, contra los hombres medievales. En la época medieval, los hombres estaban más preocupados, abocados hacia Dios. ¿Sí? Ellos consideraban que la tierra, la vida en esta tierra era un paso para llegar al cielo, al paraíso. Y con el Renacimiento eso queda relegado y el Renacimiento va a procurar de que lo más importante no era Dios, sino el mismo hombre. Y ahí vamos a encontrar no solamente en el campo de la literatura, sino otras artes. Por ejemplo, pintores de esta época, grandes pintores renacentistas, escultores, también encontramos por ahí, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Borinotti, entre otros más grandes artistas, ¿no? Obviamente también la literatura, vamos a encontrar grandes escritores que vamos a ver el día de hoy. Y luego se desarrolla la época del barroco, siglo XVII. ¿Y cuál es la característica del barroco? El barroco tiene una característica esencial, es que exagera en los adornos, tanto en la literatura, una literatura con letras muy rebuscadas, muy escogidas, muy cultas, y en la escultura, pues, como ejemplo vemos acá, las catedrales europeas, las catedrales góticas, con muchos detalles, muchos adornos, ¿sí? Y esas catedrales góticas han dejado asombrados a propios extraños por la exquisitez artística que tienen, ¿no? Y hay muchas catedrales en Europa, sobre todo ahí en España, Italia, Francia, Alemania, ¿no? Francia, por ejemplo, tenemos la catedral de Nuestra Señora de París, la catedral de Chartres, entre otros más que son impresionantes, esas catedrales que vienen desde la época del barroco, siglo XVII. Más o menos en función a eso nos ubicamos. ¿Cuáles son las características de la literatura del siglo de oro español? Hemos indicado ya que presenta dos etapas, por un lado el Renacimiento y por otro lado el Barroco. No se olviden eso, por favor. Otra característica, desarrollan todos los géneros literarios, ya saben que son géneros literarios. Acá vamos a encontrar género lírico, género narrativo, género dramático, incluido el ensayo, pero no tanto en España, sino en Francia, ¿no? Rechazo a lo medieval, va a haber un rechazo a la época medieval, a todo lo que venía de la época medieval. Hemos dicho en este caso que los temas estuvieron vinculados hacia Dios, ¿no? ¿Qué más? Influencia del clasicismo. Va a haber una influencia de las culturas clásicas, tanto de Grecia y de Roma. Otra característica es la predilección por la naturaleza, va a haber un gusto por la naturaleza, ¿sí? Y obviamente surge el Teatro Nacional Español con Lope de Vega. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Se denomina, reitero, siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura en el siglo XVI y siglo XVII. Bien, vamos a ir viendo, en este caso vamos a hablar un poco del género narrativo, en esta tarde vamos a hablar del género narrativo. Y cuando hablamos del género narrativo, recuerden chicos, el género narrativo tiene dos especies, novela y cuento, ¿sí? Recordamos primer bimestre, género narrativo tiene dos especies muy conocidas. Bien, vamos acá, narrativa del Renacimiento, dice, ¿no? La narrativa de la edad del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. Sí, no nos olvidemos eso. Para el siglo XVI se desarrolla en España varias tendencias narrativas. Vamos a encontrar y decidir aquí varios tipos de novela, ¿ya? Novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. ¿Ya correcto, chicos? Tres tipos de novela. Novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. ¿Y qué es la novela pastoril? Su mismo nombre nos hace alguna referencia, ¿no? La novela pastoril narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. Como ejemplo tenemos los 7 libros de Diana, ¿no? Luego tenemos las novelas de caballería o las novelas de la novela caballeresca, ¿no? Deriva de los cantares de gesta en la que vamos a encontrar que se narran hazañas de caballeros andantes. ¿Sí? Ejemplo, los libros El tirante el blanco, El Amadís de Gaula, y seguramente el libro más conocido de la novela de caballería es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? El Quijote de la Mancha, que seguramente
todos de alguna manera hemos leído, tenemos alguna referencia, ¿sí? Lo que es novela de caballero lo vemos de la próxima clase como referencia. Bien. Vamos ahora con lo que es la novela picaresca y es el tema que vamos a abordar en esta tarde. La novela picaresca, chicos, muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ese niño que veamos en la imagen al inicio de clases, ese es un pícaro, ¿sí? Que sirve a diversos amos. Ahora, la novela picaresca surge en España en los años de 1554, ¿sí? Con la obra, seguramente la obra más importante de lo que es la novela picaresca es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? Es el libro más importante. Ahora, ¿cuáles son las características de la novela picaresca? ¿Cuáles son sus características? Presenta a un antihéroe, en este caso el pícaro. Reitero, en la imagen que vimos al inicio de clases, que ese niño que está robando al anciano y al barbero, él es el personaje principal en la novela picaresca y sobre todo en Lazarillo de Tormes. Es un niño pícaro y es un antihéroe. ¿Por qué antihéroe, profesor? Porque este niño no es un niño que no tiene valores, más al contrario tiene antivalores de robar. Siempre en las obras literarias vamos a encontrar un personaje, o el personaje principal es un hombre hecho de muchos valores, pero en este caso lo contrario, tiene muchos defectos de ser un ladronzuelo, de ser un pícaro. Y por ende tiene, reitero, como característica que la novela picaresca presenta un antihéroe como personaje principal. Otra característica de la novela picaresca es autobiográfico, es decir, el narrador, el que narra la historia, narra su propia vivencia. Y al ser autobiográfico, narra o está narrado en primera persona. Chicos, narrado en primera persona. Otra característica de la novela picaresca es realista. Cuando dice realista, se supone que esta novela se desarrollaron de alguna manera en forma real. Son hechos reales de cómo era España entre los siglos XV, XVI, ¿no? XVII, por ahí. Y obviamente hay una crítica social en este caso a la sociedad española de aquel entonces. Ahora, hay varios libros que corresponden a la novela picaresca, entre ellos tenemos, reitero, El Lazarillo de Tormes, que es el libro más importante de la novela picaresca, cuyo autor es anónimo. No se sabe con exactitud el autor de la obra. Dirán, ¿por qué, profesor, no se sabe el autor? Porque aquí el autor de la obra va a criticar mucho a la iglesia, a los clérigos, y por ende se supone que se ocultó bajo el anonimato para evitar los castigos que pues desarrollaban los curas, la iglesia, ¿no? Otra obra tenemos en este caso Guzmán de Alfarache con su obra el autor Mateo Alemán con su obra Guzmán de Alfarache, ¿no? Otra obra es La Pícara Justina del autor López de Úbeda. Otro libro es La vida del buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo. Otro libro Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. ¿Sí? De Miguel de Cervantes. Bien. Entonces, vamos a platicar un poquito en este punto de lo que es la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. ¿No, chicos? El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es la primera novela picaresca, no se olviden, la primera novela picaresca aparecida en 1554 y apareció en 3 lugares diferentes. Uno en Alcalá de Henares, en la ciudad de Burgos y en la ciudad de Amberes. Chicos, Alcalá de Henares, Burgos y Amberes. En este caso el género es narrativo, no se olviden, género narrativo, y la especie es una novela picaresca, ¿ya? Novela picaresca. Y los temas que aborda esta obra, uno es la honra, la pobreza del niño, de Lazarillo,
y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando dice sociedad paupérrima, recuerden que alguien puede decir, pues yo vivo en condiciones pobres, ¿cierto? La pobreza como una condición económica o social, pero decir vivo en una situación paupérrima es lo extremo de la pobreza. Ya no tienes ni un céntimo, no tienes ni para el té, como se dice. Lo paupérrimo es lo extremo de la pobreza. ¿Ya? Eso siempre manejemos ya unos conceptos en este caso, de ya chicos de secundaria, ¿no? El autor ya hemos indicado que es anónimo. La estructura de la obra son 7 tratados más un prólogo, ¿correcto? Muy bien. Aquí vamos a ver los amos de Lazarillo. Es decir, el niño Lazarillo va a servir a 9 amos. Chicos, a 9 amos. Su primer amo, que fue un ciego, luego un clérigo, un escudero, un fraile de la Merced, un buldero, un pintor, un capellán, un alguacil y al final un arcipreste. A todos estos amos le va a servir el Lazarillo de Tormes, y estos amos lo que no tenían era dinero. Aparentaban tener dinero, pero vivían en la más completa pobreza. Y obviamente Lazarillo, pues, peor, ¿no? Si sus amos no tenían dinero, peor, él no tenía ni qué comer. Y aquí la preocupación de Lazarillo, sobre todo la preocupación de Lazarillo, es qué iba a comer. Esa era su preocupación, qué iba a comer. Él no se preocupaba por vestirse, no se preocupaba por estudiar, nada. Su preocupación de todos los días era qué va a comer ese día. Esa era su preocupación. Y por eso muchas veces tiene que robar, tiene que ser un ladronzuelo para sobrevivir en una sociedad, como hemos dicho, paupérrima, ¿no? Bueno, aquí vemos la estructura más o menos de la obra. Hemos dicho que tiene 7 tratados. Y para tener como referencia, chicos, Lazarillo de Tormes, vamos a encontrar en este caso a su papá, que es Tomé González, su padre, que fallece, y su madre, Antona Pérez. Esos son los padres de Lazarillo. Cuando muere Tomé González, su madre, más Lazarillo, se van pues a la ciudad de Salamanca, en España, y ahí empiezan a vivir, y la señora Antona Pérez, la mamá de Lazarillo, conoce a su padrastro, a Saidé, y pues le da otro hermanito, pero Saidé era un hombre de mal vivir. Igual tiene que decidir, porque lo que le preocupaba era su porvenir de su hijo, de Lazarillo. Así que un día conoce al ciego, que fue su primer amo, y se lo regala. ¿Sí? Se lo regala a su primer amo, que fue el ciego. Pero ciego era terrible, este ciego era malvado. ¿Por qué, profesor? Porque hay varias historias, ¿no? Una de las historias es que se dice que un día el ciego mandó comprar un racimo de uvas, ¿no? Uvas. Era ciego, obviamente, ¿no? Y le dijo, pues vamos a comer las uvas. Comemos unito por unito, ¿no? Uno yo, uno tú. Pero Lazarillo, como tenía mucha hambre, empieza a comerse 2 en 2. El ciego se da cuenta y le da una bofetada. En otra oportunidad, este ciego cuidaba con mucho sigilo, era su cántaro de chicha. Siempre lo llevaba puesto sobre su pecho. Terminaba de tomar su chicha, no sé, 1, 2, 3 días, y le mandaba a comprar al niño su vino, ¿no? Ahora, pero no le convidaba el vino, se tomaba solo, y por ahí pues seguramente a Lazarillo se le antojaba tomar el vino. Pero como no le convidaba, lo que hizo lo siguiente: se dice que un día hizo un agujero en el cántaro y lo tapó así con una grasilla, como un jaboncillo. Y cuando tenía ganas de tomar vino, lo que era ubicar la cañita en el cántaro y absorbérselo. Obviamente algún día, tarde o temprano, lo tenía que descubrir, y lo descubrió un día. ¿Y qué hizo el ciego? Le rompió con el jarrón al niño en el rostro, en la cabeza, ¿no? Entonces este niño, el Lazarillo, lo tenía jurado, así que un día le dijo, pues, salían a pasear por Salamanca,
y había prevenido todo, dijo, voy a vengarme de este ciego. Y le dijo, mira, señor ciego, acá hay un arroyo, así como una acequia, y tenemos que saltar. Tienes que impulsarte para saltar. Entonces lo hace saltar, pero el ciego, digo, el niño había previsto ya, la serie había previsto de que tenía que hacerlo saltar sobre un poste. Y obviamente el ciego salta, pero salta dándose un coscorrón en la frente, en el poste, ¿no? Se echa a reír y lo abandona. Ahí trató de vengarse lo que le hizo el ciego. Y su segundo amo va a ser un clérigo. ¿Sí? Este clérigo, pues acá su situación de hambre era empeora. Este clérigo ya ni comía. Este clérigo se dice que comía, por ejemplo, Lazarillo comía las costras de los quesos. El queso, pues cuando se raspa, quedan las costras, ¿no? O sea, la parte de los hongos se raspa y se bota, ¿no? Comía eso, comía las vigas del pan. Bueno, estuvo ahí cierto tiempo, igual no le fue muy bien y cambia a su tercer amo, que fue un escudero. Este escudero arruinado, estuvo poco tiempo porque igual no tenía que comer, pero este escudero fue el que le regaló un par de zapatos que duró poco tiempo y es al amo a quien quiso más Lazarillo, al escudero. Luego cambió de amo y luego fue un fraile de la Merced, luego un buldero estafador, luego un capellán, en este caso un pintor, un alguacil, un arcipreste. Seguramente ya Lazarillo tenía con el último amo unos 18, 19, 20 años y se enamora de la criada del arcipreste. Se enamora y se siente ahí, se siente feliz. Y empieza a trabajar como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. Cuando dice pregonero vendía vinos, ¿no? Seguramente ahí, no lo sé, si iba con su burrito por ahí. Y vendía vinos, vino, lo que pregonan en las calles es un pregonero, ¿no? Eso como referencia, ¿ya chicos? A ver, vamos viendo acá. Bueno, el argumento ya lo hemos narrado, ¿sí? Ya lo hemos narrado. Vamos a ver acá. Quiero un voluntario que me ayude con la primera parte de un fragmento del libro. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién quiere leer conmigo esta? Profesor. A ver. ¿Quién me dijo yo? ¿Emerson? Sí, profe. Ya, primero Emerson, luego Luz Pinedo, luego, ¿ya? A ver, Emerson, te escuchamos, hijo. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Helves, y que ella confiaba en Dios, no saldrá peor hombre que mi padre, y que le rogaba me contase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él lo respondió, yo así lo haría, y que me escribía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Sigue, termina esa parte, hijo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndome a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, Muy bien, gracias, Emerson. ¿Y tu apellido es Yumbato, el otro apellido, disculpa? Fachín y un vato, profesor. A ver, primero es Emerson Fachín y un vato. Fachín, ¿no? Sí. Gracias. A ver, voy con... ¿Quién era la señorita María, me parece? ¿Quién fue la señorita que levantó la mano?
Yo, profesor. ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Tu apellido? Hola. Profesor, yo levanté la mano y después lo bajé. Otra chica alzó la A ver, mano también. muy bien, vamos, Luz. Pinedo Hidrogo, ¿no? Hidrogo, ¿cierto? Sí, profesor. Pinedo Hidrogo. Luz. Luego me va a ayudar Marlí. A ver, Luz, te escuchamos, hija, esa parte. Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto valete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro y el ciego mandóme que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza para dar de la piedra, afirmó, reció la mano y dióme un gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada y díjome, Muy bien, hasta ahí necio. nomás. Hasta ahí, hasta díjome. A ver, me va a ayudar ahí a Marlí. Zúñiga Ruiz, ¿cierto tu apellido? Marlí. Marley, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Zúñiga Ruiz, profesor. Ya, donde dices lo que estoy subrayando, necio, ¿ya? Desde ahí, hija. Adelante. Necio aprende que el mozo del ciego un punto ha de ser más que el diablo, y rió mucho la burla, pareciéndome que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad dice este? Que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Marley. Muy bien. Hay una lectura de vuestras compañeras. Vamos a ver un pequeño video de la serie de Tormes, ¿ya? Vamos a un video para luego un poco determinar lo que hemos aprendido. A ver, un momentito, por favor. Hay que siempre prestar atención. En función de eso, se nos va a hacer bastante fácil nuestras clases. Muy bien, vamos entonces con el Lazarillo de Tormes, brevemente. Lo que sí debes tener claro. Bien, prestamos atención, chicos. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola.
Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaba un poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven, hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin.
Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora... Muy bien, ahí pequeño resumen de la obra. Vamos a ir con la última parte de nuestra clase, chicos. Vamos a ir con la ronda de preguntas, ya que tal le habremos captado las ideas del tema que nos ha convocado el día de hoy. A ver, ya saben acá, vamos levantando la manito y yo les voy preguntando. Está todo lo que hemos hecho, ¿eh? No hay nada que no hayamos hecho. Entonces, ahí vamos viendo. Pregunta 1. A ver, dice, el Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona o no se muestra. A ver, tengo ahí a Emerson, ¿alguien más que se anime? Levanten la manito, los que se animan, ahí plantamos, como se dice. Tengo a 2, 3. A ver, voy con Emerson y Umbato. ¿Tu respuesta, hijo? Primera persona, profesor. Gracias. Pinedo Hidrogo, Luz, ¿tu respuesta? En segunda persona, profesor. Ya. Joan Mejía Gavidia, ¿cierto? ¿Mejía Gavidia es tu apellido? Sí. ¿Cuál es tu respuesta? En segunda persona, profe. En segunda persona. Gracias. Valesca. En segunda persona, profe. Valesca Salas Tapuyima. La segunda persona, profesor. La segunda persona. Salas Tapuyima, ¿cierto? Profesor. Vargas Rocha. Primera persona, profesor. Vargas Rocha María, ¿no? Sí, profesor. A ver, voy con uno más, ya. Rojas Córdoba. Tu respuesta, hija. Segunda persona, profesor.
Lara Lulikis, así es tu apellido, ¿no? Lara Lulikis. Sí, profesor. Segunda persona, profesor. Tu nombre es Takumi. Sí, profesor. López Córdoba Carmen, tu respuesta. Segunda persona. Y por último, Tapulima Mayanchi, Patricia. En primera persona, profesor. A ver, verificamos ya, chicos. Ojo, la historia de Lazarillo de Tormes, hemos dicho, es autobiográfico, y cuando es autobiográfico es como tú me contaras tu propia vida, y cuando cuentas tu vida, hemos dicho, es en primera persona. Ojo, acá es primera persona, chicos, no se olviden, primera persona. Eso hemos visto, está en el PPT. Bien, segunda pregunta. A ver, bajo la mano de todos, ¿ya? Lazarillo de Tormes es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca o bizantina. María Vargas, tu respuesta, hija. Picaresca, profesor. Valesca, gracias. Valesca. Picaresca, profe. Calle Carnero, Hermelinda. Picaresca, profesor. Emerson. Picaresca, profesor. Meicie, no sé si estoy pronunciando bien, Rojas Córdoba. Picaresca, profesor. Y con Sakumi, tu respuesta, Sakumi. Picaresca, profesor. Creo que está sencillo, ¿no? Sencillo, muy bien, picaresca. Y la última para irnos, ¿ya? Dice la pregunta, ¿por qué la madre de Lázaro dejó con el ciego? ¿Por qué lo deja su mamá? A ver, la A, para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. Carmen López, tu respuesta, hija. Carmencita. Emerson. La A, profesor. Gracias, Emerson. María Vargas. La A, profesor. Gracias. Joan Mejía. La A, profe. Valesca. La A, profe. Hermelinda. A, profesor. Rocío. Ah, profesor. Prado Chiroque, tu apellido, ¿no? Sí, profesor. Maicie. La A, profesor. Sakumi. La A, profesor. Luz. La profesor. Creo que está claro, ¿no? Muy bien. Correcto, chicos. Ahí la respuesta correcta. Para hacer una vida mejor. Muy bien, nos ganó la hora, queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase, en otra sesión más. Que tengan una bonita semana, un bonito día. Feliz día nuevamente a las mujeres, ustedes, mujeres del cuarto de secundaria. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Buenas tardes. Profesor. Gracias, profesor. Profesor, cuídate. Gracias.